Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum patrocina el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos confidenciales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta Semana Santa que algunos se toman de descanso. Nosotros también algún día a finales de semana descansaremos un poco, pero poco y siempre con el ojo abierto porque estamos acostumbrados a que cuando es verano, estamos en Navidad, fin de año, Semana Santa, es cuando se firman los peores decretos del gobierno dictador de Pedro Sánchez. Es cuando toman las decisiones para cogernos con la defensa baja. Y luego los medios afines ya con la subvención lo arreglan todo. Por lo tanto, vigilantes nos tienen y preparados para lo que pueda ocurrir, que es nuestro deber. Intentar defender los derechos de este país, derechos civiles, la libertad de prensa y dejar una mejor España a nuestros hijos y nietos, un mejor mundo, porque hay amigos que nos ven en muchos lugares donde también esa libertad de prensa y de movimiento y libertad de todos los aspectos de la vida no existe. Amigos en Cuba, amigos en Venezuela, amigos en Nicaragua. Nos sentimos muy solidarios a vosotros, pero también en Turquía, donde lo están pasando igual de mal, con un dictador que la OTAN le permite hacer de todo. O sea que al final no hay que fijarse mucho en el país, sino en la actitud. Esto es como esa batalla que tenemos hace tiempo. Aquí ya no nos gusta hablar de derechas e izquierdas, y mucho menos de progresistas o conservadores. No, aquí hay que hablar de decentes y de indecentes. Y tenemos unos cuantos indecentes. Miren, este programa descubrió hace 10 días una exclusiva que, según la cual, presuntamente, ¿verdad?, Begoña Gómez estaría tramitando la nacionalidad dominicana. Y seguimos defendiendo que es así. Los datos nos dan esa confirmación. Bien, pues presuntamente el hermano de Pedro Sánchez también tramita la nacionalidad de otro país. Lo que les digo, el próximo va a ser ya el presidente del gobierno. Bueno, Felipe González está nacionalizado dominicano y fue presidente de gobierno, ¿no? Y Zapatero no lo es venezolano porque no le da la gana. Les cuento la historia. Según esta información que nos llega, David Sánchez Pérez Castejón habría solicitado la nacionalidad japonesa. En Japón sí existen acuerdos de extradición con España. Otra cosa es que se concedan o no en base a lo bien o mal que se llevan ambos países. Por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, ser español como Begoña Gómez y nacionalizarse dominicano conlleva muchos beneficios. Por ejemplo, si Begoña Gómez fuese condenada, hay un convenio entre España y Dominicana desde el año 2006 que permitiría a Begoña Gómez cumplir la pena en el país caribeño en su mansión o en un resort. Eso es así, es la ley. Miren el convenio de 2006. Eso además de no tener que pagar impuestos o muy pocos en República Dominicana y del secreto bancario, que eso es lo que buscan los que van ahí, ¿verdad, José Bono? El secreto bancario, si tienes mucho dinero y no quieres que se investigue su origen, ningún banco de Dominicana va a colaborar en saber cuánto. Y por cierto, una curiosidad más de Dominicana, que no es baladí. El país puede conceder la amnistía a esa persona con doble nacionalidad cuando quiera. En Dominicana gobierna Luis Abinader, íntimo de Pedro Sánchez. ¿Ahora entienden por qué Begoña Gómez tramita supuestamente la nacionalidad dominicana? Aunque la condenen, cumpliría condena allí y la amnistiaría Abinader.
Pero volvamos al hermano, porque es la noticia de hoy. En Japón sí existen acuerdos. ¿Y qué liga David Sánchez Pérez Castejón con Japón? Pues su mujer. No sé si exmujer, desconozco el estado, pero sí que fue su esposa y tuvieron una niña. La mujer de David Sánchez Pérez Castejón no es cualquiera. Esta mujer japonesa de origen y con nacionalidad española y japonesa, a la que se casó con él, empezó a tener ofertas del Ministerio de Álvarez, del ministro de Exteriores, y recibió un enchufe directo por orden de Sánchez. ¿Cómo no iba a enchufar a su cuñada? Crearon un nuevo puesto para ella, la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo. Y dirán ustedes, ¿qué sabe la esposa de David Sánchez de terrorismo? Bueno, pues lo mismo que Pedro Sánchez de economía, y es doctor. Nada, absolutamente nada. Pero había que colocarla en algún lugar. ¿Cómo Naciones Unidas permite que una persona ocupe un cargo a dedo? En este caso, Kaori Matsumoto, que es la esposa o ex esposa de David Sánchez. Bueno, pues poniendo dinero en esa organización. Naciones Unidas se mueve por dinero. Y el gobierno español ha puesto millones a Naciones Unidas para colocar a cambio a dedo a quien quiere en el puesto que quiere. A la que Álvarez crea ese puesto de Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo, casualmente el Consejo de Ministros se apresura a conceder a esta oficina 454.000 euros de dinero público. Y no es la única, luego hay más pequeñas subvenciones. Y después de poner la pasta, el cuñado de la que ocuparía ese cargo, propone el gobierno español a la ONU que la plaza que se saca a concurso la gane esta mujer, la gane Matsumoto, y casualmente la gana. ¿Verdad que es casualidad, verdad? Es como Jessica en las empresas públicas, es como las amantes de Ábalos en cualquier chiringuito. Le montan la oficina, subvencionan la oficina y la colocan en la oficina, gana el concurso público. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que no esperaban ellos? Que la prensa se entera, que los medios de comunicación como este lo divulgamos, que creemos que es un escándalo y que da vergüenza. Y es justo ahí cuando es ella, Kaori Matsumoto, la que se retira y decide no ocupar la plaza en esa oficina de Naciones Unidas, en ese chiringuito que le puso Sánchez a su cuñada. Bueno, señores, lo cierto es que la oficina luego se quedó en agua de borrajas, no estaba hecha, pues como se hizo con el hermano. A David Sánchez le montan el chiringuito en la Diputación y 5 meses antes de que la plaza saliera a concurso, él ya había cogido el pisito de alquiler porque ya sabía que esa plaza era para él. Esto es lo mismo. Enchufe, 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 enchufe. ¿Qué importan méritos? ¿Qué importa nada si eres hermano o cuñada del número 1? Bueno, pues esa es la información, amigos. No solo la esposa de Sánchez tramita presuntamente su nacionalidad dominicana, sino el hermano de Sánchez tramita su nacionalidad japonesa. Sí, esto huele a huida, absolutamente, huele a huida. ¿Quién será el próximo? ¿Pedro Sánchez se convertirá en el primer presidente que tramita la nacionalidad en otro país para salir por piernas? Al tiempo. Por cierto, Vox ha pedido a los jueces que investiguen todo lo que les estoy contando. Es el único partido que por ahora ha dado un paso adelante. Ojalá lo consigan.
Bienvenidos, confidenciales. Empezamos, que hay mucho más. Dormitorio ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Ente despierta. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, la situación en el campo de Gibraltar sigue siendo vergonzosa. El otro día les demostrábamos con datos cómo el número de incautaciones de droga no para de descender, cómo las narcolanchas pasean libremente por diferentes lugares, incluso en Murcia se las ve a menudo. Hay lugares que ya les llaman la gasolinera de la zona, donde suben y bajan del Guadalquivir con impunidad absoluta. Los narcos están trabajando más libres que jamás lo hicieron desde hace unos años, desde que acabó Oconsur, esa unidad de élite que se cargó quien la creó, que fue Marlaska, a los 4 años de crearla. Creemos que por órdenes de Mohamed VI. Lo cierto es que nadie puede hacer nada hasta el día de hoy. Europa dice que no tiene posibilidad de cambiar las cosas. España no está por la labor de defender esa zona del narcotráfico. No tiene medios la Guardia Civil y no pueden hacer más. Siempre con el riesgo de que vuelvan a asesinar a uno de los suyos, como hicieron con David Pérez y Miguel Ángel González. En eso hay una comisión, y esto es importante, una comisión del Parlamento Europeo que va a ir a Barbate y va a visitar Algeciras. Va a ser en mayo, a finales de mayo. Quieren hablar, ver la situación que está pasando con el narco de primera mano. Está muy bien. Y querían hablar con las familias de los fallecidos, de los asesinados por el narco en Barbate. Bien, pues esto se votó, hacer esta visita, ir a ver las viudas, las madres. Se votó en el Parlamento Europeo, ya que no saben quién votó en contra. Sí, el PSOE. El PSOE en el Parlamento Europeo votó en contra de que se reúna esa comisión con los familiares de los asesinados. Déjenme saludar a Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González. ¿Cómo estás, Paqui? ¿Qué tal, querida? Hola, Albert, pues voy tirando como puedo día a día. Esto es un continuo despertar y enfrentarme a la realidad que tengo, que ya no está mi hijo. Ya así llevo 14 meses, levantándome día a día con mucho esfuerzo, con una depresión de caballo. Te puedes imaginar que te asesinen a un hijo y te lo asesinen de esa manera. Lógico. Y bueno, voy poco a poco viendo un poco de luz. Mi abogado me da esperanza, porque mi empeño ahora es hacer justicia, porque ya por mi hijo no puedo hacer nada más que justicia. Bueno, yo no, la tendrán que hacer los que tengan que hacerla, pero otra vez yo no me voy a callar. O sea, yo voy a seguir y voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Cuando escuchas esto que digo, que un partido que gobierna tu país en Europa diga que no vayan, que no estén con ellas, que esa comisión del Parlamento no os vea a los familiares de los asesinados, ¿qué piensas? Pues estoy muy indignada, pero indignada desde el minuto 1 que me dieron la noticia del asesinato de mi hijo. Porque, a ver, la mano ejecutora está en la cárcel, pero quien dio la orden no me dice quién es, ni el nombre ni apellido.
Porque mi hijo no estaba allí por gusto, no estaba pescando, no estaba paseando, no estaba nadando. Él estaba porque recibió una orden expresa de sus superiores. Y como buen guardia civil cumplió esa orden hasta el final, hasta entregar su vida por la patria, que es lo que él juró. Y ahí, desde ese minuto 1, el día 9 de febrero del 2024, a las 12 menos cuarto de la noche, que me dan esa noticia, yo estoy indignada con el gobierno, porque no ha protegido a sus guardias civiles. Porque no son números, son personas. Sin duda. Porque parece ser que para el gobierno los guardias civiles son un número más. Sí, sí. Y mi hijo tenía una hija, tiene una madre, tiene un padre, una hermana, una familia, y nos lo han quitado. No hay derecho. ¿Viste a la directora general de la Guardia Civil en una comisión con políticos? Sí. Os dedicó a las familias para dar el pésame, creo que fueron 10 segundos, ¿no? Sí, lo vi porque me lo enviaron ese vídeo y me quedé alucinando porque esa señora no sé qué entenderá de la Guardia Civil. Yo puedo hablarte más de la Marina porque estuve casada con un militar, pero luego cuando mi hijo entró a la Guardia Civil yo me he tratado de informar, de averiguar, porque yo era su apoyo. Él quería estudiar, yo lo animaba, quería entrar en los EA y aprobó, y yo me he intentado de informar sobre todo el tema. Esta señora creo que sabe menos que yo, y sin tratar de ofenderla, pero es que tú no puedes meter a 5 hombres en una zodia de 5 metros, en un puerto cerrado, con 2 narcolanchas de 17 metros con 4 motores cada una. Sí, sí. Que quería que pisaran a la cucaracha. Sí. No se pudo mandar a los narcos a ver fuera del puerto desde tierra. Estaban los GAR con sus armas largas. Los podían haber amedrentado y que se fuesen, ¿no? ¿Por qué tuvieron que meterlo en el agua? Yo te digo el por qué y lo tengo muy claro. Querían reforzar el discurso de Marlaska de ese mismo día por la mañana en Algeciras, que todo funcionaba perfectamente en el campo de Gibraltar contra los narcos. Y es mentira. Sí, sí. Y se lo digo a quien se lo tenga que decir, porque yo veo las lanchas frente a mi casa pasar para el río Guadalquivir. Porque yo vivo frente a Bar de la Grana. Estos narcos que mataron a tu hijo, ¿os han amenazado a la familia por hablar, por decir las cosas claras? ¿Habéis recibido algún aviso? Mira, al principio mi hija, que es muy lanzada, se plantó en Barbate, como de incógnito, ¿no? Como que ella no tenía nada que ver con Miguel Ángel. Y ella se puso un chaquetón, todo grande, y se puso a intentar hablar con la gente del pueblo. La gente del pueblo no quería hablar. A raíz de esto, mi hija en su Instagram pone: soy hermana de Miguel Ángel González. Y a raíz de eso la empiezan a llamar. Y mi hija me ha tenido muy preocupada. ¿Pero porque mamá me llama a un teléfono que pone que es de Marruecos. Uf. Y a día de hoy la siguen llamando de madrugada, algunas veces, con los mensajes que los tiene ella guardados, y yo también, porque ella me los envía. Ven aquí que te voy a hacer lo mismo que le hicimos a tu hermano. ¿Qué dices? Por favor. Sí, eso es cierto, tal como me llamó Francisca. Albert, no le hemos dado importancia porque no queremos que vaya trascendiendo esto, porque quiero que a mi hija la dejen en paz. Pero mi hija es muy lanzada, es que ella es como su hermano, no puede con la injusticia. Pero entonces tengo miedo que mi hija se vaya a Barbate y que se busque un problema. Ya, porque ya me han quitado un hijo, no quiero que me quiten otro. Paqui, esto está denunciado, supongo. Sí, el abogado lo sabe perfectamente. Ayer precisamente estuvimos hablando con la abogada que nos lleva esto y que también lleva un caso de mi hija, y nos preguntó y mi hija le dijo: de vez en cuando aún me llaman de madrugada, de vez en cuando, pero la cosa se ha quedado más calmada. Al principio era horrible, yo tenía miedo por mi hija, yo me la traje a vivir aquí conmigo. No me extraña. ¿Y el que llama es español o marroquí? ¿Qué voz? Marroquí. Marroquí. Y le dice: vamos a hacer contigo lo mismo que le hicimos
Dios mío, qué horror escuchar Sí, eso. vamos a quedar, tú sabes, las chavalerías, el Instagram, conocen a uno, conocen a otro. Pues bueno, venga, vamos a quedar. Y mi hija le pregunta, ¿y tú quién eres? Tú ya te enterarás, porque voy a hacer contigo lo mismo bueno, contigo y con tu madre. Yo al principio tuve que llamar a la Guardia Civil aquí. Claro. Porque yo vivo en una urbanización cerrada, que está protegida, pero hay una bolsa de aparcamiento muy grande y yo conozco a casi todos los coches que no están que están en invierno, porque en verano esto se masifica, yo no reconozco los coches. Pero en invierno yo veía muchas vueltas de un coche dando vueltas. Yo me asomaba y siempre veía el mismo coche. Entonces yo, alertada, llamé a la Guardia Civil. Digo, no vaya a ser que me estén investigando para saber dónde vivo, para saber. Entonces la Guardia Civil me dijo que si me ocurría cualquier cosa que volviese a llamar, que estuviera atenta. Yo no podía salir al balcón porque yo me asomaba simplemente para que no me viesen. Eso dejó de ocurrir. Qué barbaridad que las víctimas seamos las amenazadas y los narcos campen libres, amenacen, llamen, sigan las pateras locas, estas narcolanchas gigantes paseando libremente. Esto es una ciudad sin ley, una zona donde alguien no quiere que se defienda la ley, sino que favorezca a los narcos. Aquí hay intereses, muchos intereses. Alguien quiere que esto siga, ¿no? Alguien quiere que esto siga. Así es. Hace 3 días ha habido aquí un temporal horroroso de viento y de lluvia y estaba otra vez las narcolanchas en Barbate. ¿Por qué no llamó el alcalde de Barbate otra vez a la subdelegada del gobierno para que la Guardia Civil sacara las lanchas de allí? Ese día no le importaba que estuvieran las lanchas. Y el día que mi hijo salió al agua así, ¿por qué? ¿Por qué un día sí y un año después no lo echan? Porque ese día estaba Marlaska ahí. Estaba el subdelegado del gobierno, el ministro del Interior, el Marlaska, estaba el director general de la Guardia Civil. Pues, la Guardia Civil tenía que hacer algo. Sí, para quedar bien. Y lo que hicieron fue mandarlos al matadero. Porque mi hijo falleció, su compañero también, pero iban 6 en la lancha, que podían haber sido una masacre. Totalmente. Al final, esta delegación del Parlamento Europeo sí la vais a ver, a pesar del PSOE. Sí la vais a ver. Tú vas a estar ahí. Por supuesto. Díselo todo, explícales todo, que sepan la verdad. Por supuesto, yo ya le he dado mi nombre y mi DNI al que lo está organizando para que yo pueda estar ese día allí. En el ayuntamiento de Algeciras hacer la reunión y luego quieren ir a Barbate a ver la lancha de los guardias civiles cómo quedó. Es importante que se lleven la verdad y que alguien averigüe por qué parece que este gobierno español va a favor del narco. Nosotros ya sabemos por qué, ¿verdad, Paqui? Es que no se puede lanzar una piedra ahí no teniendo pruebas, pero vamos, que casi toda España sabe el motivo. Ya. No sabemos, pero nos tenemos que callar y morder la lengua. Se llama Pegasus, pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Sí. Qué claro hablas, Paqui. Oye, dale un beso a tu hija. No sabía lo de las amenazas, me lo temía, pero me parece brutal y sobre todo que nos callen. El día que tengamos tanto miedo, que nos quedemos callados en casa, es mejor irse de este país, que nos callen nunca. Un beso muy fuerte, Paqui. Aquí estamos para ayudar en lo que podamos. Muchas gracias. Se lo daré, le transmitiré tus deseos a mi hija, que es una valiente también, como era su hermano, y como soy yo, muy lanzada. Y a mí no me van a callar. Bien, eso quiero. A mí no me van a callar. Aunque me duela en el alma, porque yo cada vez que hablo de este tema sufro. Que no se crea la gente que yo estoy aquí como una guerrera sin sufrir. No, yo soy una persona y me han matado a mi hijo. Pero yo tengo que hacerlo por él. Mucha fuerza, querida amiga. Muchas gracias, Albert. Un beso, guapa. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. No sé si lo hemos explicado suficientemente lo que hizo Sánchez en China
ir a la tumba de Ho Chi Minh y no solo poner una corona mortuoria, eso forma parte del protocolo y a lo mejor no podía evitarlo. No, arrodillarse, rezar, concentrarse, poner cara de compungido y subirlo todo a las redes. Es decir, quería que llegara el mensaje, entiendo que a España, de que él bajó o frente a la tumba de un dictador comunista se arrodilla. Frente a Franco lo exhuma de su tumba. Es muy distinto. Pero ¿quién era este Ho Chi Minh? Paco Álvarez, ¿cómo estás? Historiador, amigo, ¿qué tal? Pues aquí cada día nos dan una sorpresa. Pues Ho Chi Minh fue uno de los dictadores más sangrientos comunistas que ha habido en la historia del mundo. O sea, a él se le debe el comunismo en Camboya, el comunismo en Laos y por supuesto en Vietnam. No solo fue el dictador de Vietnam del Norte, sino que invadió Vietnam del Sur a partir de 1955, después de haber intentado llevar a cabo una especie de reforma agraria en la que murieron unos 100.000 campesinos. Se supone que es responsable directo de la muerte de 1.700.000 camboyanos, Dios. de unos 2 millones de vietnamitas, aparte de los de la guerra, o sea, me refiero gente limpiada, tanto de Vietnam del Norte como de Vietnam del Sur después de la guerra, o sea, gente ejecutada por no ser comunista. Por supuesto, la ciudad que era capital de Vietnam del Sur, que era una democracia, no una democracia perfecta, pero era una democracia que se cargó este señor, la rebautizaron con su nombre, Ho Chi Minh, y sigue con ese nombre, evidentemente. Es decir, Vietnam es un país, pues lo que es un país ya no es tan comunista, igual que China, pero es bastante comunista. Y ponerle lo que hizo, o sea, homenajear, de hecho en la corona que llevaba ponía homenaje del presidente del gobierno español al presidente Ho Chi Minh. Por lo menos era solo suyo, pero homenajear a un dictador, amigo de Stalin, por cierto, también fundador del Partido Comunista de Indochina, o sea, una joya donde las haya. Una joya donde las haya, pero claro, como este señor no tiene ni idea y todos los demás debe de ser que no miran quién es, fíjate que en cambio, ya que estaba en Vietnam, podía haber aprovechado en el cementerio franco-español, esto lo recordó Javier Santamarta el otro día en Twitter, en el cementerio franco-español hay soldados españoles enterrados. ¿Fue a visitarlos? No. ¿Puso ahí una corona? No. ¿Fue a visitar el Puente España? No, tampoco. ¿Qué va? No tienen ni idea. Vietnam era la Conchinchina en el siglo XIX y lo conquistamos nosotros junto con los franceses. O sea, no sé, bueno, claro, pero eso recordaría que España alguna vez conquistaba cosas y eso no le gusta. Claro. Él es más de homenajear a los comunistas y eso sí, a Franco exhumarlo, a Primo de Rivera sacarlo. Querido Ricardo Morado, ¿cómo estás, amigo mío? Ya le conocen, empresario y vicepresidente de Giro 180. ¿Qué pensaste al ver esa escena ante un dictador comunista de Sánchez? Pues a ver, a mí lo que me sorprende es que a alguien le sorprenda que un personaje como Sánchez nos envíe ese mensaje, porque como tú bien decías hace un instante, es un mensaje claro, es una apuesta clara. Su apuesta es el comunismo y las dictaduras comunistas, y le rinde pleitesía y le seguirá rindiendo pleitesía a los vivos y a los muertos. A él le da igual, no diferencia, mientras sean comunistas no le importa. Eso sí, a Franco hay que hacer un tour a lo largo y ancho de toda España con no sé cuántos cientos de actos que iba a hacer, de los cuales yo creo que no se ha sabido nada más desde que empezó, pero para eso hay que utilizar fondos públicos para intentar humillar la memoria del generalísimo. Pero a mí no me sorprende en absoluto lo que ha hecho este individuo. Es una desfachatez más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados. Bueno, señores, saben que cada vez que va a salir un informe de la UCO, Sánchez se va de España. Ya pasó la última vez que salió un informe que acorralaba a Begoña Gómez. Él también se había ido a la India, luego ahora a China, y sigue buscando viajes para no dar explicaciones, para que parezca que no pasa nada, que él sigue su agenda. A la China ha ido porque le ha enviado Zapatero, y aquí el único que va a ganar pasta en ese viaje es Zapatero. No crean ustedes que las empresas españolas van a abrir nuevos horizontes. Es más, lo que están es muy preocupados en Europa
porque vaya diciendo en la China que va en representación de la Unión Europea, que es lo que dice. Y eso no es verdad. Hasta Ursula von der Leyen parece, mira que está enamorada de él, parece que ya no le gusta tanto como le gustaba. Aquí hay muchas historias, pero bueno, de ese viaje ya les hablaremos. Hablemos de las chicas de oro, por favor, de Jessica, de Miss Asturias, de ese montón de mujeres alegres, ¿verdad? Que ahora se sienten todas, Paco, indignadas porque dice que las han maltratado. Como veo, además es que me hace un poco de gracia porque el otro día no sé lo que le dije, que estaban un poco así, me dijo, sí, es que últimamente están un poco como, un poco estúpidos tal, y es como, o sea, sabes que están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones, y tenemos esto con el parte de las horas, que ya le dije lo que había pasado la semana pasada, y le estoy preguntando, o sea, es que me dice, claro, es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano. Muy bien, Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío, es que no sé, yo me quedo un poco flipando y aparte es eso, se supone que él tiene mi correo para que él pueda leer mis correos y nunca lee los correos, me llega el mail, ¿qué quiere la pava esta? Ahora, que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina, si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Que le diga otra vez, le verifico otra vez las vacaciones que he cogido y no sé qué más hay también en el mail. Hablando desde las 4, sí, ahora te llamo y no me llama y es que pasa prácticamente a llamarme. Entonces, yo te lo digo, o sea, a mí me la suda, porque yo no me voy a comer ningún marrón, ni me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo digo más que nada por vosotros, yo intento hacer las cosas bien, pero claro, o sea, yo no puedo decir una cosa o escribir una cosa y que él de repente resulta, lo primero, que yo no tengo ni idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco. Yo me puedo inventar algo de que me puede pasar un día o 2 días o 3 días en mi facultad. Yo te puedo decir, pues tú como si hubieras venido y por las mañanas hacemos esto y por las tardes no sé qué, pero tú no puedes decir, ala, venga, me voy a imaginar que yo por la mañana me voy a la facultad de odontología y qué clases se dan allí, porque es que... no sé, me parece un poco inviable, pero bueno, ¿qué es eso? Si encima que están un poco estúpidos. Encima, yo tardo en mandar las cosas, cuando me las mandan no las contesto o no las contesto bien, pues vosotros veréis. Yo qué quieres que te diga, Coldo. Mira, Miss Asturias, Claudia Montes, ha sacado un documento, un informe, y se lo ha enviado a Santos Cerdán diciendo que no se ha acostado nunca con Ábalos, que nunca tuvo relación con Koldo, que ella era militante del PSOE y conoció a Ábalos en un meeting. Aún me lo pones peor, ¿no? Se vas a un meeting a aplaudir. Bueno, no quiero hablar demasiado. Que, vamos, que ella no forma parte de ese catálogo de señoritas sobrinas de Koldo. Y que la indiferencia, leo textual, del partido ante el acoso que sufre de la prensa es indignante y que el partido de la igualdad dice que creí que era el PSOE, ahora no me apoya. Por lo tanto, me voy de militancia. Y deja la militancia del PSOE muy molesta, muy airada. Esta mujer tan digna, que dice que no, que cómo la comparan con una cualquiera. Bien, esta mujer tan digna se arrastró delante de Ábalos para que le diera un cargo público. Y Ábalos le escribe a Koldo, el ministro, a la de Gijón no la puedes colocar en Renfe, en Adif, en cualquier lugar, aunque sea en una subcontrata, y Koldo le dice, lo haré. Y la colocó en una filial de Renfe donde estuvo cobrando por ser enchufada a dedo. Yo no entiendo, Paco, cómo van de dignas cuando se han aprovechado de esta trama, han cobrado dinero público, mientras despedían empleados, ellas estaban ahí cogidas al sillón a cambio de 4 carantoñas, que es de lo que hablamos. Koldo, por ejemplo, está demostrado en el informe de la UCO que la llamaba hasta 20 veces al día pidiéndole fotos desnuda. Y la otra jugaba ¿por qué? Puñetas, porque Koldo le había colocado a Ábalos de consejero de Renfe, cójanse a la silla, sí, de portero de prostituta, consejero de Renfe, que tampoco con Ábalos era más o menos lo mismo. Y claro,
colocan a uno y creen ya que pueden colocar a todos. ¿Esto qué es? Esto ni en la antigua Roma, ni en la bacanal romana, Paco. No, absolutamente. Esto Eran no ha más pasado civilizados. jamás. Esto no ha pasado jamás. Y lo terrible es que pase y no pase nada. O sea, quiero decir, ¿cuál es la consecuencia? ¿Que Ábalos la semana pasada no ha ido al Congreso para que no le preguntemos? No sé, estas chicas, las empresas donde las contrataron, el responsable de recursos humanos, el presidente, el tío que firmaba sus nóminas o la tía que firmaba sus nóminas, no tiene nada que decir, no tiene que dimitir inmediatamente, no deberíamos de estar haciendo... Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, sí, por ejemplo, avanzó, va a ser imputada, según hemos podido saber, porque, entre otras cosas, colocó a Jessica de adjunta a la presidencia y le mintió al juez siendo testiga. Pero vuelvo a la bacanal. En las bacanales romanas, más allá del sexo, se colocaba a las queridas profesionales en cargos al lado del César, cobrando dinero público. ¿Se hacía eso? No, fíjate que Vespasiano tuvo una amante de la que aparentemente estaba enamorado y todo lo demás, que tenía que le puso una casa y tal, pero se la puso él. O sea, no se la puso entre todo. No entre la pagamos toda la todos. gente. No la pagaron los romanos, la pagó él. Y de hecho a ella luego le dieron unos negocios para que ella llevara a cabo, digamos, tuviera su propia empresa y se autogestionara. Pero no, lo que estamos viendo, además, es que, quiero decir, incluso en Roma habría provocado una inmediata solicitud de verificación de quién está aquí en esta nómina, cuánta gente. Conocemos de momento unas cuantas personas que cobran sin ir a trabajar. ¿Cuántas hay? ¿Por qué no se hace una auditoría? ¿Por qué el PP o Vox o el Sursum Corda, o vosotros, Ricardo, pedir que se haga una auditoría de las empresas públicas? Estoy seguro de que hay miles de personas cobrando por la cara. Unas por ser quienes son, sobrinas de Ábalos, y otra por lo que sea. Pero desde luego, si Koldo lo podía hacer, esto lo podía hacer cualquiera. Hombre, bueno, la pregunta es, si Koldo era consejero de Renfe... Sí. O sea, ¿me entiendes? Ya Joseba, su hermano, le colocó también en empresa pública con cargo y fue el que contrató a Jessica. A ver, yo sé que han pasado cosas parecidas, Morado, en el pasado, pero como esto, yo creo que no. ¿A ti Yo creo que tan grave como esto no. Y la respuesta a la pregunta de por qué esto no tiene más trascendencia la has dado tú hace un segundo, Albert. Has nombrado a Isabel Pardo de Vera, ¿verdad? Esta sí. Isabel Pardo de Vera es la hermana de Ana Pardo de Vera, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Pues esta señora Ana Pardo de Vera, ayer, muy ufana, en un programa en el que participa junto al presidente de Giro 180, Fran Simón, estuvieron durante más de 3 horas analizando durante más de la mitad del programa el problema del apartamento del novio de Ayuso y la otra mitad del programa a Franco y el Valle de los Caídos. Esto no tiene más trascendencia, porque los grandes medios, empezando por la televisión pública, no le dan ningún tipo de trascendencia, ni siquiera se mencionan estos asuntos en los grandes medios. Solo en medios como este y en programas como el tuyo, Albert, es a través de lo que la gente normal puede tener acceso a la información veraz y a las verdades del barquero, como diría el otro. Pero esto, por desgracia, no llega al gran público. No les llega al gran público, no les llega a mi madre de 75 años que no tiene acceso a Internet. Hay mucha parte del público a la que no llega. Oye, entonces, ese es el motivo. Hay más gente que ve digitales, no digo que ve YouTube que ven la 1, 1000 veces más. Sí, pero hay un perfil, Albert, de la sociedad que sigue viendo la televisión sin parar. Hay gente y que ni siquiera tiene acceso. Eso es. Y ese porcentaje es muy elevado. Aunque, socialmente es muy elevado. Tengo a mi suegra, 80 y pico años, nos ve cada día y se maneja con el móvil de perlas. Pero eso es tu suegra porque te quiere mucho. Saluda a mi suegra, Morado. Un saludo, no la llames mayor. Y a los pies de tu suegra siempre. Eso siempre, y a los pies de tu señora también. Qué pelota eres. A la pregunta que hacía Paco y tú. ¿Cuántas más hay? Es decir, además de la Miss Asturias que va de digna, de Jessica, que es lo que es, una madame y dentista en Murcia. Además de esos, ¿cuántos más han colocado?
Bien, pues hay un correo que vais a ver en el que, cuidado, porque a lo mejor nos da la pista. Ábalos enchufó a Jessica en 2 empresas públicas, Ineco y Traxa. Y en el correo se dice lo siguiente. Según la información, leo textual, según la información que nos habéis pasado, en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria, es decir, colocados serían 785. Ay, lo llevas. Sigo leyendo, es un tema serio al que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar. Eso lo dice un empleado de Adif que se llama Manuel Fresno al director de gestión de personal que se llama Michaud Miranda. ¿Qué significa efectivos sin cobertura presupuestaria 785 este año? ¿Amantes, colocados, hermanos, primos, cuñados, hijos? ¿785? El juez está investigando esto, la UCO lo aporta para que se investigue más. Solo les digo un dato, mientras no paraban de colocar a gente, Ineco, una de las empresas públicas donde estaba Jessica, pidió despedir a 39 personas aquellos días porque tenía problemas presupuestarios. Pero Jessica no estaba en la lista, ni Claudia, ni ninguna de ellas. ¿Tú te pones, Paco, en la piel de alguien de los que echaron aquellos días, que ahora se entere de esto? Yo creo que pocas cosas pasan. Pocas cosas pasan. Muy Imagínate pocas. que has tenido que, no sé, que dejar de ir al dentista por seguir hablando de Jessica y no decir algo grave por culpa de que te han echado. Y la chica trabaja de abrir la boca un poco, lo ha hecho siempre. Y cerrar. Sí, de abrir siempre ha trabajado, de abrirse algo, sí. El caso es que, quiero decir, imagínate eso, que te han despedido y ahora te enteras de esto, lo que acabas de decir. Yo no sé, pocas cosas pasan. Pues yo no entiendo cómo no va nadie de pronto ahí a esa empresa y la lía. Yo lo que digo es que sería muy fácil, sería tan fácil como decir, señores que trabajen, personas que trabajan en Ineco, mañana a las 9 de la mañana, todos los que estén en la lista de la nómina tienen que venir a la empresa a ver si tienen dónde sentarse, a ver si tienen un puesto de trabajo real y físico, ¿sabes? Y nos llevaríamos una gran sorpresa, pero claro, no lo van a hacer. Y luego, como dice Ricardo, pero si es que la mitad de la gente, los grandes medios, viven aborregados, no solo subvencionados, viven aborregados y viven aborregando a la gente. ¿Sabes? Esto es una auténtica, o sea, 785 personas. Son mínimo 785.000 euros al mes. Que por supuesto no es eso, serán el doble. 1,5 millones de euros al mes en nóminas de gente que no sabemos, que no estaban en el presupuesto, que no sabemos quiénes son, que tremendo, no sabemos si van a trabajar. O sea, es 1,5 millones al mes. Bueno, mira, en fin. Paco, mira, yo he hecho una cuenta rápida, esos 785.000 como mínimo tienen un coste de 30.000 euros al año, como mínimo, ¿eh? Y eso tirando muy por lo bajo. Estamos hablando de más de 23, estamos hablando de más de 23,5 millones de euros claro, al año. Pero luego para la ELA no hay. Luego hay que despedir a gente. No, hombre, no. Pagarle a Jessica. Venga, hombre. Bueno, es que aquí intentamos contar las cosas para que las entendamos todos en base a los sumarios, a la UCO, a la investigación y a las filtraciones que nos llegan. Cuando es una información como con la que abríamos hoy el programa, decimos presuntamente, porque no tenemos un documento. Hoy hemos explicado que no solo Begoña Gómez estaría presuntamente tramitando la nacionalidad dominicana, como dijo este programa hace una semana, sino el hermano de Sánchez estaría tramitando la nacionalidad japonesa. Y esto suena a huida, vamos, que huele por todas partes. Sí, sí. Y lo que digo, hay tantos indicios que Vox le ha pedido al juez que investigue ambas cosas. O sea que cuando el río suena, agua lleva. Sí. Sí, se dice así. Y hablando de ríos y de agua, ¿os acordáis que la pasada semana contó el último informe de la UCO algo muy curioso? Que
un día, el 3 de septiembre de 2020, el rescate de Europa no llega. Aldama le habían contratado para eso, hablaba con todos los ministros y no llega. Y Aldama y Koldo hablan por teléfono, la UCO pincha el WhatsApp y le dice: como está tan nervioso Hidalgo, me ha dicho que va a hablar con Begoña. A los 6 días, Aldama Hidalgo reciben un burofax en el que se hace un borrador, reciben un borrador de lo que era el rescate. Es decir, un primer borrador de vamos a repartir 475 millones de euros. Es decir, la intervención de Begoña acelera todo de una forma brutal. Bien, pero es que el rescate no es hasta el 3 de noviembre. Es decir, Hidalgo recibe mes y medio antes que el Consejo de Ministros lo apruebe el chivatazo de que le van a rescatar y hasta le enseñan cómo lo van a hacer para decir, ¿le gusta o quiere cambiar algo? ¿Quién se lo envía esto a Hidalgo? El SEPI. ¿De quién depende el SEPI? María Jesús Montero, Mopongo. Sí, ¿alguien le puede preguntar, por favor, a Mopongo por qué envía a los que van a rescatar mes y medio antes que el Consejo de Ministros lo haga el borrador de 475 millones? Morado, no es tan tonto lo que digo, ¿verdad? Es muy fácil de entender. En absoluto. Y además, si me permites, voy a añadir un pequeño detalle a esto, y es que ese rescate de 450 millones está pitufeado. Es decir, para todos aquellos que lo están viendo y escuchando, está dividido en partes para que no esté sujeto al control de las instituciones europeas. Porque todos aquellos subvenciones, rescates y demás que exceden los 250 millones de euros tienen que tener una supervisión por parte de las instituciones europeas. Y lo que hicieron estos mangutas fue dividirlo en trozos de 249 millones. Eso es lo que han hecho. Entonces, ya si empezamos haciendo las cosas de esa forma, no nos cabe más que sospechar que se hizo de manera torticera, con intenciones aviesas, y que además el adelanto de esa información de conforme cómo iba a ser ese rescate tiene que tener una segunda intención o una tercera. Pero una segunda como poco. Y la señora María Jesús Montero, alias Mopongo, que me encanta lo de Mopongo, me encanta, tiene muchos frentes abiertos, tiene su futuro político tiene color grillo o color hormiga. Hay quien dice, quien rumorea y quien comenta que después del verano le van a hacer un punta quinte y le van a cortar los pies. Eso es lo que se dice en los políticos. Que Sánchez, que es malvado, como saben ustedes, cuando alguien no lo puede ver, o lo envía de candidato a Madrid o Andalucía. O sea, ¿cómo te cargas a alguien de los tuyos que te cae mal? Candidato a Madrid, Óscar López, es un cadáver ya político. Total, o Andalucía, total. Lugares donde saca el PP mayoría absoluta y con diferencia. Y la seguirá sacando. Y entonces es una manera de cargárselos. Y ellos son tan tontos que creen que les hace un favor. Yo no entiendo eso. Que, por cierto, Óscar López estaba en Moncloa de jefe del gabinete de Sánchez. Correcto. Y se lo cargó Begoña Gómez. ¿Sabes esta historia, Morado? Sí. Cuéntamela. Sí, no, porque imputan a Begoña, a mí lo que me cuentan es imputan a, bueno, el peinado imputa a Begoña, y uno de los que dice es que lo que ha hecho Begoña no debería haberlo hecho es Óscar López. Llega a los oídos de Begoña en Moncloa. Tal cual. Óscar López candidato a Madrid, vamos, cometió la torpeza. Óscar López cometió la torpeza de no hacerle el rendezvous a la señora de su santidad. Y ese pecado, Sánchez y su señora no lo perdonan. Pero yo creo que lo de María Jesús Montero va por el mismo camino, porque cuando nuestro presidente se tomó su asueto, sus días de pensamiento profundo y filosófico para saber si continuaba o no, María Jesús Montero no apoyó lo suficiente al líder. Y eso también lo va a acabar pagando, porque esta gente es muy mala y no olvida ni perdona, ¿eh? ¿Quién era la mujer de la antigua Roma capaz de pensar así, de cargarse gente, de cortar cabezas? Había muchas.
Hay candidatas, con Susana en su canal de YouTube. El otro día estuvimos hablando de lo que se parecía a Yolanda a Fulvia, a la mujer de Yolanda Díaz. De Marco Antonio. Sí, Yolanda Díaz. Pero yo creo que Mopongo se parecería a lo mejor a Locusta, que es una persona que no sabemos si existió o no, pero que la llamaban langosta, Locusta, es langosta en latín, porque se dedicaba a envenenar a gente. Yo creo que va por ahí la cosa. En cualquier caso, no literal, ¿no? Pero hombre. En cualquier caso, Paco, el Partido Socialista cada vez se parece más a un poema de Catulo. Aquel famoso pedicabo ego vos et irrumabo, pues tal cual. Traduce, por favor, traduce. No podemos. Es horario infantil. Es horario prohibido durante mucho tiempo ese poema. Tengo un mensaje de Tao, oyente, que tiene que ver con un vídeo y va sobre el Valle de los Caídos, que sé que Ricardo es un defensor y Paco historiador también de él. Escuchamos a Tao. Primero de todo quiero felicitarte por este estupendo programa que realmente admiro y siento un gran respeto por ti y por el trabajo que haces. Y dicho esto, te mando un vídeo, es un archivo de TV2, desmonta las mentiras durante estos años sobre la construcción del Valle de los Caídos. Es Juan de Ábalos. De que el monumento, al enterrar nuestros muertos juntos, no tenía que herir a nadie. Que había que recordar los famosos monumentos que existen en el mundo, donde faltan cabezas y están mutilados a pedradas y demás, que era necesario esto. Más tarde se publicó ese decreto y yo trabajé con gran alegría con gentes que fueron también secretarios del Partido Socialista, fueron varios señores que habían pasado la guerra, habían sufrido mucho, pero eran artesanos extraordinarios. De manera que el Valle de los Caídos lo hemos hecho con la ilusión, yo soy uno de los escultores que ha trabajado en él, con la ilusión de que esa vergüenza de una guerra civil, de esa vergüenza que hemos tenido que padecer, la gente es que nos hemos tenido que ir de España, ¿verdad?, diciendo que somos exilados. A mí me han dicho en la Universidad de Nueva York, ¿verdad?, si yo era preso político y si yo era... No, mire, yo no soy preso político. He padecido muchas cosas, pero lo que soy es un artista que se entrega a esto. Señores, hace falta ser serios y decirnos, basta ya con esto. Señores, Juan de Ábalos, ayúdame en los datos, Paco, era arquitecto, socialista, líder del PSOE en Mérida, exiliado, y sin embargo le contrataron como arquitecto del Valle de los Caídos, como a otros socialistas, porque era un lugar de reconstrucción de España, de unir ambos bandos. ¿Es así? Más o menos sí, o sea, que decir, no era el líder del PSOE en Mérida, pero tenía el carnet número 7 del PSOE de Mérida. Él dice que se apuntó al PSOE porque él, por encima de todo, era cristiano y que el alcalde de Mérida le había pedido textualmente, dice que se afilió por amor al prójimo, decía el bueno de Ábalos. Por encima de todas las cosas, es un artista internacional. Hay obras suyas en Washington, en Paraguay, en Puerto Rico, en Cuba, en La Habana, Cuba. O sea, quiero decir, en La Habana, Cuba, en la de Fidel Castro, que fue quien le encargó la estatua. Porque, bueno, en muchísimos sitios hay obras suyas y efectivamente él, desde luego, no era franquista bajo ningún concepto. Él se apuntó, ganó un concurso en 1950 que se hizo para qué esculturas iban a acompañar la obra y efectivamente el mismo día que después de ganar el concurso, se dejó claro, incluso en un decreto ley, que el Valle de los Caídos era precisamente para buscar la confraternización, el final de la guerra, y por eso se enterró, y como están todavía, personas de ambos bandos, porque se buscaba la reconciliación nacional debajo de esa cruz, etcétera, etcétera. En ese instante, la única persona que había
digamos, enterrada destacadamente era José Antonio Primo de Rivera, que, recordemos, nunca tuvo ningún cargo político en la dictadura, por supuesto, entre otras cosas porque lo fusilaron antes de que, bueno, al nada de haber empezado la guerra, y ese sí fue un preso político, ojo, y yo de falangista no tengo nada, pero quiero decir, la historia es la historia. El Valle de los Caídos se hizo buscando la reconciliación nacional. Que la cruz, que no sé qué tal y cual, es que eso es de lo que va el tema, del perdón. Esto demuestra que todo lo que nos venden ahora de ese Valle Morado es falso. Es que a la izquierda no en el poder y a la izquierda sociológica la verdad no le importa en absoluto. Solo les importa su relato ideológico para poder aplicarlo y seguir en el poder un día más. Es así de triste y así de lamentable. Por eso es tan importante, por eso son tan importantes las personas como Paco y los historiadores de verdad, que conocen la historia, que se han empapado de la documentación real, de estos testimonios históricos que están ahí. Lo que sucede es que ni en los medios de comunicación ni en el sistema educativo, repito, en los medios de comunicación y en el sistema educativo, nadie hace ningún esfuerzo porque nuestros niños conozcan este tipo de cosas. Yo sabéis que tengo 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 3 que va a cumplir 4 años el mes que viene. A mis hijos, afortunadamente, yo he encontrado un colegio en el que les están enseñando historia, pero historia de verdad, sin ningún tipo de sesgo, porque aquí, como decía Paco, no hace falta ser falangista para reconocer lo que es el Valle de los Caídos. Y el Valle de los Caídos es un monumento que se construyó para la reconciliación de los españoles. Y ahora, de repente, un descerebrado como Pedro Sánchez se saca de la manga, y sus acólitos se sacan de la manga, que es un monumento franquista que hay que dinamitar. Y como lo repiten una y otra vez hasta la saciedad en los grandes medios de comunicación, la gente de la calle que no tiene conocimientos de historia, que tiene 0 conocimientos de historia, no por su culpa, sino porque los sucesivos sistemas de educación así lo han querido, pues entonces la gente se lo acaba creyendo y acaba dando eso como una verdad y acaba demonizando un monumento y un Valle de los Caídos que nació, repito, para reconciliar a los españoles. Totalmente, pero es que luego aparte, como ha dicho Albert, hay que señalar que sí, en efecto, Ábalos, escultor, fue afiliado al Partido Socialista. También combatió un rato en la guerra en un lado e incluso en el otro. Estuvo a punto de ser fusilado por los franquistas cuando fue detenido en Mérida. Pero es que Pedro Muguruza, que es el gran arquitecto del Valle de los Caídos, había dado, antes de la guerra, daba conferencias en la sede del Partido Socialista y conferencias pagadas por el Partido Socialista. O sea, quiero decir, la España esta que nos está intentando vender Sánchez no existe, no existe desde 1939, de unos contra otros. Ya, pero si lo hace, la historia es superarla. Si lo hace es porque gana algo. Es decir, el sistema de Sánchez es dividir, sí. Volver a la guerra civil, derecha, izquierda, progresista, conservador, rojo y azul. Dividir. Y no sé es así, está ganando elecciones por el miedo que viene Vox. Puñetas, si el único que das miedo eres tú y con los que has gobernado. Bueno, pues está ganando elecciones. ¿Por qué? Porque has sembrado de división durante 7 años a través de los medios, las instituciones. Él va a sacar un rédito morado. Esto es un rédito político. Totalmente. Y la gente no se da cuenta de que ese mensaje caduco de la derecha contra la izquierda, eso ya no tiene sentido hoy en día. Hoy en día el único debate que existe es estatismo contra antiestatismo. Ese es el único debate que tendríamos que tener encima de la mesa. Más allá de colores políticos y de derechas y de izquierdas. Pero por desgracia, repito, como la gente no tiene acceso mayoritario a esa información, no tiene conocimientos de historia, pues se enrocan en esa postura que les trasladan desde el poder y se la comen con patatas, y así es como estamos. Totalmente. Cuidado. No sé si visteis el viernes pasado una viñeta de Nieto, de Humor Nieto, que estaba visitando Pedro Sánchez China y estaban en la muralla china y el chino le dice, he visto que usted también está haciendo una muralla, pero en medio de España para dividir a unos de a otros. Es eso, tan bueno. Yo, si me permites, Albert, en solo un segundo, me gustaría recomendar a todos los que nos ven y nos escuchan el documental sobre el Valle de los Caídos que han hecho mis amigos de Terra Ignota. Ahí está la verdad.
Totalmente. Está muy bien que lo hagas, si tienes razón. Son gente además magnífica. Bueno, estoy preocupado hablando de política, por lo que dijo aquí Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Dijo que cree que en verano podríamos volver a elecciones, porque Sánchez lo tendría atado y bien atado. Escuchen. A mí me está llegando un rum cada vez más, que si se pueden convocar elecciones en julio, porque las convocaría en verano. ¿Por qué? Porque sabe y utiliza el voto por correo, y esto es sabido, claro, ¿no? Entonces, le da igual que nosotros hayamos presentado en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que hayan admitido a trámite, que están evaluando, ahora mismo están evaluando esa demanda que interpuso Justitia Europa en el Tribunal de Estrasburgo, los jueces de este tribunal. Pero le da lo mismo y él va a aprovechar esa situación. ¿Puede ser este año? Puede ser. ¿Puede ser el año que viene? Puede ser. Lo que está claro es que de hacerlo lo hará en verano. ¿Tú crees que sí, Morado? Yo dudo mucho que haya elecciones este año. Personalmente yo considero que él va a intentar estirar el chicle todo lo que pueda y se va a intentar aferrar al poder todo lo que pueda, haciendo todo tipo de concesiones a quien sea menester. Yo eso lo tengo súper claro. ¿Que va a ser en verano? Hombre, la lógica nos hace pensar que, como bien decía Luis María Pardo en ese vídeo, pues hombre, lo normal es que lo hagan en verano precisamente para claro, intentar manipular, sin que sea ilegal, intentar manipular un poco la situación. ¿No? Más que manipular, intentar controlar la situación de los votantes, ¿no? Y eso no nos sorprendería, tampoco nos cogería por sorpresa. En cualquier caso, las elecciones él las va a convocar como pasó la última vez, cuando nosotros menos lo esperemos. Aquí, de todas formas, y ahora voy con oyentes, aquí lo grave es que 7 años después, haciendo lo que ha hecho, conociendo lo que sabemos hoy de su mujer, de los rescates, de los prostíbulos del ministro, hasta de lo del parador de Teruel, siga en las encuestas, y es verdad, ahí con el PP, es decir, PP y Vox, no está claro que superaran en tanto, como dicen algunos, a todo ese Frankenstein que tiene el montado. Y aquí quien se lo ha de hacer mirar es Feijóo. Pero vamos, ha de ir a un hospital con urgencia. Vamos a hablar de él en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio a las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Por cierto, les hablaba hace nada del parador de Teruel y del escándalo de Ábalos en visita oficial, pero luego acercando la furgoneta con prostitutas, montando la juerga con Koldo y su hermano. La que estaba en ese parador es Pilar Alegría. Sí, la portavoz del gobierno, delegada del gobierno en aquel momento, estuvo en todo momento al lado de Ábalos en la visita oficial de Renfe previa, en la visita posterior con los reyes del Heraldo de Aragón, y se quedó a dormir en el mismo parador. Y un compañero de OK Diario se lo preguntó y pasó esto. ¿Me estaba usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Ah, me está preguntando usted dónde dormí como delegada del gobierno una noche en mis... Ah, no.
qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda, en este caso, una ministra, un ministro o un delegado del Gobierno. Mire, yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades del Gobierno de la Nación. Ya sea, por supuesto, que sí, es decir, que sí. Cuando alguien responde de forma dubitativa, se pone nerviosa. ¿Me está usted preguntando dónde dormí? No, la pregunta es evidente. Durmió en el parador porque si durmió, le despertarían los ruidos del señor ministro con las prostitutas. O el posterior comentario de todos los trabajadores, la que han liado en la suite esta noche, o los destrozos que hizo su ministro en el local. No esperen mucho de esta mujer, siempre ha sido muy limitada, por eso está con Sánchez, pero es tan fácil pillarla en una mentira. Morado, Paco Álvarez, habéis visto, ¿no? El gesto, la cara, la manera. Lo que hay que preguntarse es si ella formaba parte de esa fiesta. Bueno, no. Eso ya cruza una barrera que yo no estoy dispuesto. No. Lo dejo en el aire. No. Yo lo que flipo es que todos estos, Óscar, del que hemos hablado antes, Pilar Alegría, tal, dicen, no, si nosotros nos libramos de Ábalos enseguida, lo hemos limpiado todo. Sí. Ahora Ábalos es el hijo, el garbanzo negro de la familia. Que no tienen muy poca vergüenza, muy poquita vergüenza. Pero ninguna, pero si iban vuestras listas. Pero si esta señora Pilar sabías todo esto y estabas callada como una puerta. No lo digas, no lo digas. Bueno, una puerta, sí. Estábamos hablando aquí palabrotas ni una y vosotros me ayudáis a eso. Bueno, aquí hablábamos de Feijóo, decíamos, lo grave no es que la oposición es tan blandita con el PP que es que no hace ni miedo. Con todo lo que está ocurriendo, ¿ustedes han oído una declaración contundente, fuerte, importante de Feijóo diciendo hasta aquí hemos llegado? No. Ni que entrara la policía y se llevara detenido a Sánchez tampoco lo haría. La oposición, punto de inflexión en los comentarios de Virginia y de José de Portugal. Yo veo que Feijóo no tiene sangre en las venas, no hace nada, o sea, algo harán, pero mira, hace falta que en el Congreso los 100 y pico diputados que tiene el PP sean todos a una como Cayetana Álvarez de Toledo. Yo que soy portugués, yo entiendo de una manera que ahí en ese programa debía de haber un debate si Feijóo es español o es gallego e independentista. Para mí, el segundo. Gallego, Morado, ¿qué le dices? Mira, el problema que tiene Feijóo es que trata a Sánchez como un oponente, cuando debería de tratarlo como lo trata Cayetana, como un enemigo. Porque Sánchez es un enemigo de España y de los españoles. Entonces no lo puedes tratar como un oponente, porque tú a un oponente lo tratas con cierta caballerosidad, con cierta, entre comillas, dulzura, en tu argumentario, en tu forma de expresión, y con esta gentuza. No puede ser amable, no puede ser políticamente correcto. Y ese defecto lo tiene Feijóo, pero es un defecto suyo, porque lo hacía aquí exactamente igual con el bloque nacionalista gallego. Los trataba con la misma dulzura y con el mismo cariño con el que trata a Sánchez. Y a esta gente hay que tratarlos exactamente igual que ellos te tratan a ti, porque Sánchez con Feijóo no tiene ningún tipo de conmiseración cuando no lo tiene que tener, y le afea muchas conductas, en algunos casos justificadas y en otros totalmente injustificadas, y Feijóo está como la vaca mirando el tren, amigos míos. Y eso no puede ser, no puede ser. Escuchamos más opiniones sobre el gobierno. Juan, Ana, Valentín y Javier. Yo pienso que este país no funciona, es un Estado fallido. Entonces, si no te sientes representado por el jefe de Estado, ni siquiera por la oposición, no hay separación de poderes, pues yo creo que tampoco es bueno que el pueblo espere a alguien que venga de fuera a que le solucione los problemas. Yo digo que como pueblo, pues podemos hacer un proceso constituyente donde cambiemos las normas de juego. ¿Cómo puede ser que en España no pueda tener ya la gente gallinas? ¿Dónde se ha visto legalizar una gallina? Pero es que con ningún presidente, ni socialista, ni de derecha, ni de ningún tipo. ¿Para qué quiere el dinero Pedro Sánchez de las gallinas? ¿Para Coldo y la señorita? Las ideologías
como el socialismo y el comunismo, están todas basadas en un solo principio: generar el odio. Esto lo hemos visto en Venezuela, donde se han tenido que ir millones de personas y los que no se han ido están en la cárcel. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en cualquier sistema socialista, comunista, hispanoamericanos, y ahora lo estamos viendo en España. Todo lo que está pasando con este gobierno, no me cabe la menor duda de que esto es todo por venganza. Por venganza de haber perdido una guerra, por venganza de haber estado ocultos durante 40 años y por venganza de no poder haber implantado lo que querían implantar ya con la República. Paco, es muy grave lo que dice este amigo, pero ¿y si tiene razón lo que dice Javier? Es decir, durante el franquismo el PSOE no existió, no fue antifranquista, no se la jugó, quiero decir, no estuvo en la cárcel, no fueron muy activos, todo lo contrario, aparecieron al final del franquismo otra vez a hacer la oposición. ¿Tú puedes creer que a lo mejor ahora quieren recuperar el tiempo perdido y ser los más antifranquistas, los más, ¿sabes? Esa sensación acomplejada del que no hizo lo que tenía que hacer en su momento, ¿no? Sí, quiero decir, tiene razón nuestro oyente en buscar que hay una inteligencia detrás de esto, ¿sabes? Porque claro, nuestros oyentes son inteligentes y se creen que el resto de la gente lo es, pero yo francamente, habiendo visto a Zapatero, habiendo visto a Sánchez, creo que no hay nada detrás, ¿sabes? Que lo único que hay es forrémonos, quedémonos aquí chupando del bote el mayor tiempo posible y oye, si podemos pintar esto de ideología y alguien se lo traga, mejor, pero francamente... O sea que a lo mejor ni se acuerdan que el PSOE fue el culpable de que empezara la guerra civil, ni se acuerdan de eso, ¿no? No les importa. Además ya habrán leído que no fue así, porque como ellos tienen sus propios personajes que les escriben, ¿no?, las guías didácticas. Sí, los tezanos de la historia, sí. Eso, claro. Bueno, ningún socialista ve Historia Confidencial con Paco Álvarez en YouTube. Eso te lo garantizo. No, bueno, igual la ven y les sale un sarpullido. Igual tuve la fiebre. Algo. Tú eres vicepresidente de un partido sin ganar nada, perdiendo pasta, que sé que es así, jugándote y ofreciendo muchas horas del día morado a ese proyecto. Y cada vez más yo tuve a Roberto Vaquero la semana pasada en un directo y cada vez que aparecéis... o Justitia Europa, tú me hablas mucho del Giro, me dicen uníos. Bueno, sobre eso hay opiniones. Francisco Javier, Isabel, Alejandra y Pedro. Imagináis que se adelantaran las elecciones, que hubiera un aumento desproporcionado en votos, tanto como para Vox como para Salv de Alvise Pérez, y hubiera una alianza. ¿Creéis que esa sería la salvación del país? He votado muchas veces al PSOE y también voté a Podemos cuando surgió como movimiento social. Estoy segura de que la única opción que tenemos es unirnos todos en una única alternativa para poder cambiar el futuro de España. No hay tiempo para egos. Escucho muchas veces la expresión dejar una España mejor para nuestros hijos. Y qué mejor ejemplo para nuestros hijos es que nos unamos todos en una misma dirección. Individualmente Vox, Justicia Europa, Giro 180, Roberto Vaquero, Iván Espinosa de los Monteros, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso y tantos otros que todavía aún no se han lanzado a la política. La sociedad que está tranquila, trabaja y se dedica a sus menesteres, está deseando que alguien nos movilice y que nos mueva. ¿Cuándo va a haber un grupo de gente que nos mueva? Porque a la izquierda la mueven muy bien los sindicatos, comen gambas y demás historias. ¿Qué te parece, Begoña, si montas un partido, pues bueno, tú con Álvarez de Toledo, con Macarena Olona, con el de Giro 180, que no me acuerdo ahora, con el amigo de Frente Obrero, pero olvidándoos de vuestras siglas anteriores y haciendo uno en conjunto, porque cada uno de vosotros, aunque no seáis, digamos, ideologías iguales, ni mucho menos, pero sí que sois personas conscientes y razonables.
Me decía el otro día el de Frente Obrero, el amigo, que hay muchos egos y que eso lo impide. Miren, si montamos algo que se llame Plataforma por la Recuperación de la Democracia en España, algo así, sin siglas, sin cabeza visible, con equipo de gente de la calle, ciudadanos, yo creo que arrasa. Pero hay que organizarlo. Morado, sí. ¿Podemos hacer algo? A mí no me parece ninguna locura. Y no me parece ninguna locura porque eso de los egos en nuestro caso no se da porque nosotros, como tú bien dices, estamos aquí palmando pasta, palmando tiempo y por un solo motivo, por principios y por ideales. Y por lo que decía la oyente, para dejar una España mejor a nuestros hijos y, tan importante como eso, unos hijos mejores para nuestra España. Entonces, sí, en nuestro caso, no habría, ya te aseguro que no habría ningún tipo de problema en alcanzar un objetivo, porque eso ya sería un objetivo en sí mismo, un objetivo así. ¿Habláis entre vosotros? Yo no sé que a través de este programa habéis establecido conexiones. Sí, hemos establecido conexiones, pero a nosotros en nuestro caso no se nos arrima nadie. No sé si es porque somos demasiado claros, porque no tenemos nada más. Yo sí que me arrimo, pues sí, ya está. Tú sí, pero yo te hablo de otras fuerzas políticas pequeñas o emergentes, llámalas como quieras. En nuestro caso no se han puesto en contacto con nosotros y nosotros con algunos ni siquiera tenemos acceso. Pues yo tengo acceso a todos, yo soy amigo más o menos, con mejor o peor, pero les conozco a todos y tengo el teléfono de todos. O sea que cuando queráis montamos la primera reunión y decidimos algo, porque yo quiero ser nexo de comunicación. Te aseguro que más de uno y más de dos se iban a echar a temblar, ¿eh? Hombre, no te quepa duda. Solo por eso más ahora la pena. Que Begoña Gerpe, que se refería a un mensaje, ha dicho esa amiga, y hablo con ella a menudo, que le importa poco el partido, que ella lo que quiere es ayudar, un poco como tú y como todos, ¿no? Tienes mi número, dale mi número. Albert, por favor, dáselo. Lo haré de tu parte. Bueno, y una más. ¿Se acuerdan la escenita que hizo la ex de Koldo? Recuerden, comisión en el Senado, tapada, como si llevara un burka, gafas de sol. Debería estar prohibido que alguien sea citado a declarar en el Senado y vaya como si fuera carnavales. Pasó esto. Yo le quería preguntar si se tapa la cara por vergüenza, porque para robar presuntamente no tuvo la cara tapada, no se la tapó en ningún momento. ¿Usted declaró tapada en la Audiencia Nacional? ¿Verdad que no? Pues seguro que le digo que por respeto a todos los españoles que la están viendo y por respeto a esta Cámara y a todos los senadores, les solicito que se quite el pañuelo que lleva en la cabeza. Señora Uriz, se lo vuelvo a repetir, ¿puede por favor quitarse el pañuelo que lleva en la cabeza? No. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Para empezar, quiero contextualizar lo que ocupa... Bueno, amigos, para ayudar a Patricia Uriz que tenga su minuto de gloria en estos momentos, amigos que estáis siguiéndonos en YouTube, le estáis viendo la cara sin tapar, ¿eh? Esa es Patricia Uriz, la que estáis viendo, morena, además no es fea, o sea que no entiendo por qué se tapa. Pero creo que contribuimos, ¿verdad?, la información ofreciendo también su cara real. También te digo, Albert, esté prohibido o no, lo más preocupante es que el juez que preside esa sala lo permita. Porque hay que recordar que un juez es Dios dentro de una sala. Es que no era un juez, era una sala, una comisión de investigación del Senado. Pero alguien debería decir... Sí, no sería un juez, alguien presidirá esa comisión. Claro, la señora llega y le dice, hombre, enséñeme el DNI porque yo que sé quién es usted. Entonces se enseña así la carita, dice, sí, vale, siga tapada y hable. No, hombre, no, esto es un cachondeo. Pero quien preside la sala puede obligarle. Sobre esto, Pilar y Eli, escuchamos opiniones. Aquí hay algo que no se ha dicho, creo yo. Cuando tú vas a declarar a cualquier sitio, a cualquier institución, tienes que estar seguro de que esa persona que está ahí declarando es la persona que dice ser. Y la única manera de saber que esa persona es la que dice ser es que tengamos el DNI con la foto y que se pueda confirmar. No se trata de respeto, se trata de que carece de toda legalidad y de toda
veracidad un testimonio de una persona que no se le puede reconocer. Hoy he visto las imágenes donde aparecía la tipa con el pañuelo y tapada la boca y unas gafas de sol, que ha podido entrar a un sitio público así, como que en nada, ¿no? Yo, personalmente, si se convocan unas elecciones, voy a ir de la misma forma, pero con la bandera española. Bueno, esta señora está bajo investigación de adjudicaciones sospechosas de negocios públicos y es una de las 725 colocadas, ¿eh? O sea, igual que las prostitutas, los hermanos, el propio Koldo, pues a ella la colocaron en el ministro de Transportes como secretaria y la colocó el mismo Ábalos. Para eso no tiene vergüenza, ¿eh? Para eso enseña la cara. Esta es la España que vivimos, esta es nuestra España a día de hoy, en la Semana Santa, ¿verdad? Aquí la procesión por dentro siempre. Y desde luego de nazarenos vamos vestidos todo el año. En la redacción, Susana Gasc, últimos mensajes. Hola. Estamos aquí, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Por ejemplo, Victoria nos escribe y dice que la gente que ve la televisión no se entera de nada. Esta tarde, en casa de mi madre, tenían puesto el telediario de La Sexta y solo han hablado de Trump, del novio de Ayuso, que ha ido a declarar al juzgado, y de Mazón. Por supuesto, no han dicho nada bueno de ninguno. También nos comenta Fernanda que esta tarde se ha encontrado y se ha enterado de que, según la ley de la extranjería de comunidades autónomas, pueden tramitar la expulsión de los menas mediante convenios en sus países de origen. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no lo hacen? Nos saluda a todos también. Francisco Javier dice, ¿para cuándo el Supremo va a iniciar diligencias de motus propios contra Pedro Sánchez y el gobierno en pleno? Vale ya de tantos paños calientes que estamos soportando. María García dice que me ha encantado la frase, España divide entre decentes e indecentes. Gracias por tu trabajo, Albert Castillón, y a todo el equipo. Nuria Maich dice que una mili retribuida y especializada sí, pero con un gobierno tan corrupto no se puede. Francisco Manuel dice que es verdad que si se quitaran los ministerios chiringuiteros habría muchas más cosas y más posibilidades de poder hacer. Pepito dice que ya ha salido él varias veces de España y estoy volviendo a pensar en largarme. Esta vez es más complicado, pero estoy pensando desde hace 2 años. No es sencillo, pero España no tiene ninguna solución, sinceramente y objetivamente comentándolo. Jesús dice, nos saluda a todos, dice, ¿quién ha perjudicado más a España? ¿El rey emérito o Sánchez y su entorno? Esto hay que cambiarlo como sea, nos comenta. Lo digo porque el castigo al rey y Sánchez se pasa el día riéndose de él. También Eison dice que cuántos y cuándo los políticos hablan de pseudomedios y los periodistas palmeros se ríen esas gracias, porque son los medios que más subvencionados están. Efectivamente, Albert, hacéis un trabajo excelente, hay tantos vendidos, especialmente recuerdo a los que están currando siempre en el Congreso, que sí, hacen preguntas, pero nunca comprometidas. Y aquí lo dejamos, Albert, recordar de que os podéis suscribir en Castellón Confidencial, en Confidenciales Castellón y en Castellón Confidencial Live. Muchísimas gracias, Albert. A ti, gracias. La pregunta no es tonta, ¿eh? ¿Quién ha perjudicado más a España? ¿El rey Juan Carlos o Sánchez, Paco? Yo creo que Sánchez, sin ningún género de dudas. El rey ha hecho mella en su imagen y si acaso la corona, o en la monarquía, pero quiero decir, hay demasiada historia detrás como para que el rey lo manche. En cambio, Sánchez, la manera en la que digamos practica la genuflexión ante Marruecos, ante Puigdemont, ante cualquiera del que pueda sacar un minuto más en Moncloa, desde luego no le importa nada lo que ha quedado atrás. Es después de él el diluvio, como decía el Rey Sol. Totalmente. ¿Estás de acuerdo, Morado? Sí, totalmente. Mi duda no sería entre Sánchez y el rey emérito, sería entre Sánchez y Zapatero, en cualquier caso. Pero que no sé cuál de los dos, con la perspectiva de la historia, dentro de muchos años se tendrá la capacidad de discernir cuál de los dos ha hecho más daño a España, pero desde luego entre el rey Juan Carlos y Sánchez no hay ningún tipo de duda. Hemos colgado en el canal de YouTube la pregunta: ¿quién es para ustedes el peor presidente del gobierno español en su historia reciente? Y hay 3 candidatos: Zapatero, Sánchez y Rajoy. Por ahora arrasa Sánchez, le sigue
Zapatero, pero a distancia, y Rajoy es el que menos votos tiene. Y los comentarios son para leer, Por ejemplo, Fixeando dice: qué difícil elección, los tres son nefastos, los tres nos esquilmaron y el que vendrá será igual con la pinta que tiene esto. Pongo al felón porque hay que votar, pero los tres ganarían por goleada. María dice: para mí los tres han sido malos, pero es que los dos primeros, o sea, Zapatero y Sánchez, son siniestros. No estaba yo al tanto, dice Ana Pérez, de lo que se cocía en España hasta hace casi 2 años, que vi un vídeo de Begoña Gerpe, de Aitor Guisasola, y ahí he empezado a veros a todos y me he enterado lo que hay. José dice: a Rajoy se le puede aplicar perfectamente esa máxima, y esto va por ti, Paco, de Marco Aurelio. También se pueden cometer injusticias al elegir no hacer nada, que es lo que hizo Rajoy. ¿Es de Marco Aurelio la frase? Sí, está atribuida a Marco Aurelio. De Marco Aurelio hay frases como para empapelar la plaza, todas buenas, y desde luego es que es verdad, es que yo estoy de acuerdo con el oyente, es muy difícil elegir, ¿vale? Difícil, el peor de los peores es Sánchez, pero los otros están ahí. Si tenemos a Sánchez es por culpa de Rajoy. Totalmente. Bueno, amigos, ha sido un placer. Muchas gracias, Paco Álvarez. Recuerden... Dilo. Historia Confidencial con Paco Álvarez. Mañana martes tenemos episodio nuevo. Ahí nos vemos a partir de las 22:30 hora peninsular española, 18:30 en Buenos Aires, 15:30 en México. Además va a estar estupendo el episodio, ya veréis. No me lo pierdo, suscríbanse a su canal. Ricardo Morado, suerte en Giro 180 y tenemos trabajo que hacer, no te olvides. Sí. Un abrazo, amigos, a vuestra disposición. Un abrazo. No se vayan porque ocurrió algo hace unos días en una charla con un miembro saharaui, un ciudadano, Taleb, que es magnífico, un gran periodista. Habló del rey y de qué pasó con el rey Juan Carlos cuando era príncipe y con la Marcha Verde y por qué se vendió España tan barato. La historia la vamos a contar con un teniente coronel que conocen, miembro del CSIC, en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. La pasada semana recordarán que estuvo por aquí Taleb Ali Salem, ciudadano saharaui que defendió al pueblo saharaui y atacó activamente al gobierno de Marruecos. Llegó a justificar por qué el tomate marroquí ha desplazado al tomate español como el más vendido en Europa. Escuchen. El rey de Marruecos les dijo que tienen 10 millones de agricultores marroquíes dispuestos a exportar tomates a la Unión Europea y pidiéndoles abrir los mercados de la Unión Europea al tomate de Marruecos. El entonces presidente de la Comisión Europea le respondió de que eso era complicado porque haría competencia a los exportadores y a los agricultores españoles que por entonces tenían copado el mercado europeo. La respuesta de Hassan II fue un tanto curiosa, porque le dijo: si no nos dejáis exportar tomates, dentro de 10 años estaremos exportando terroristas. Curiosamente y llamativamente, 10 años después, justo 10 años después de esa reunión en 1994, en 2004 ocurrieron los atentados de Atocha, donde murieron 190 personas. Aquellos atentados fueron cometidos por ciudadanos marroquíes. Hoy Marruecos es el primer exportador de tomates a la Unión Europea. ¿Casualidad? La acusación es muy grave, pero habló de más cosas. Vendrá en próximos días, nos contará más. Contó la traición del rey Juan Carlos en el Sáhara, cuando les dejaron abandonados a los españoles que ahí vivían. Apuntó esa historia que una vez yo recuerdo
nos contó el teniente coronel Vendala y al que pido vuelva a contarnos con más detalle. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, estupendo, Albert, muchas gracias, encantado de contar esto. Muchas gracias. Sé que a usted le duele porque es una traición del rey Juan Carlos a las tropas españolas desplazadas en el Sáhara. Pero por favor, cuéntenos qué pasó. Pues pasó lo siguiente. Primero una traición al pueblo saharaui, que no olvidemos que el Sáhara era una provincia española que tenía representantes que se sentaban en las cortes, por tanto eran españoles. Y segundo, una traición de lesa patria a la propia España, lógicamente, y a las tropas que estaban allí. Vamos a recorrer el hilo del tiempo, que es muy importante. El 30 de octubre del 75, Franco cede la jefatura del Estado al entonces príncipe Juan Carlos. El 3 de noviembre, apenas 2 días después, se planifica en el Aaiún, reúne a los mandos y a las tropas primero y les suelta un discurso muy breve en el que desliza una frase críptica. No se va a poner en peligro ninguna vida humana. Eso ante unas tropas que están preparadas para repeler una agresión llamó la atención, sobre todo de la oficialidad y de la suboficialidad más joven. Pero es que después reúne a los altos mandos, general, Gómez Salazar, coroneles, tenientes coroneles, y ya en petit comité les dice que mantengan sujetas a las tropas, a la oficialidad sobre todo que quería defender el Sáhara, y que harán carrera. Esto es terrible, Albert, es tremendo, es tremendo. Hicieron carrera. Mantenga sujeta a la tropa, es decir, no actúen si vienen marroquíes y a cambio les asciendo, es eso, ¿no? Efectivamente, ese es el problema. Es decir, se sabía que la oficialidad y la suboficialidad más joven y las tropas querían defender el Sáhara, querían defender también el honor de España y cumplir con ¿qué? Pues con lo que ordenaba la ONU a España, que era el marco que no se ha roto todavía. La misión de la ONU para España en el Sáhara sigue vigente. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La traición que acabo de decir del hoy ya emérito rey Juan Carlos I vino precedido de un hecho muy importante que pocos conocen, y es que en enero del 75, don Juan, padre del entonces príncipe, que por supuesto no era nadie, no tenía ningún cargo en el Estado, se desplaza a Marruecos a entrevistarse con Hassan II, el cual le recibe con honores de jefe de Estado que no le correspondían, tiene unas reuniones, y en esas reuniones prácticamente se trae don Juan de Hassan II lo que después va a figurar en los acuerdos tripartitos de Madrid. Volvemos al hilo. 30 de octubre, Franco cede la jefatura del Estado a Juan Carlos príncipe. Sí. El 3 de noviembre se va al Aaiún, dice esa frase y promete a los altos mandos carrera si sujetan a la oficialidad y a la suboficialidad más joven. El 6 se inicia la Marcha Verde y el 14 se firman los acuerdos tripartitos por el que se entrega al Sáhara. Todo está concatenado. Al ver todo en este hilo conductor del tiempo casa perfectamente. 2 y 2 son 4. Cuando Juan Carlos, príncipe, va el 3 de noviembre al Aaiún, todo está pactado. Entre otras cosas también porque él sabe que los Estados Unidos le han prometido ayudarle a consolidar el trono siempre y cuando, condición sine qua non, entregue el Sáhara a su amigo Marruecos, que a su vez va a entregar los fosfatos a las empresas norteamericanas. Es una traición de lesa patria a España, es una traición, como ha dicho tu invitado, que habló perfectamente, lo escuché, es una traición al pueblo saharaui, que entonces eran españoles representados en las Cortes españoles. Y además una cosa muy importante, hay que recordar que en esas fechas Juan Carlos I ya era como Franco, porque todavía no había constitución, al ver. Luego él tenía el poder suficiente para ordenar a las tropas defender el Sáhara contra viento y marea y a toda costa, que era lo que quería, por lo menos, las tropas, la suboficialidad y la oficialidad más joven, tenientes, capitanes y comandantes. Esto es así, el honor de España quedó mancillado para siempre y hoy estamos viendo las consecuencias. Bueno, lo que pasa es que a los saharauis, que eran una provincia más española, les hemos fallado 20 veces, la última con Sánchez, ¿no? Efectivamente, es que les han fallado, como dijo muy bien tu invitado,
y él lo ha sufrido en sus carnes, nunca mejor dicho, les han fallado todos los gobiernos de España, empezando por aquel primero de los años 75, con aquel pacto tripartito con Mauritania vergonzoso, que además no está reconocido por la ONU hoy todavía, que no se ha publicado en el boletín oficial porque era absolutamente ilegal ya entonces. Es la primera gran traición, pero luego, como tú bien apuntas, Albert, y apuntó tu invitado, todos los gobiernos, independientemente de su color político, que los ha habido diferentes y con diferentes presidentes, unos más, unos menos, pero todos en la misma dirección, han abandonado, han traicionado al pueblo saharaui, que hoy día está ocupado militarmente por Marruecos, con el visto bueno de los Estados Unidos, no nos engañemos, y también incluso con el actual presidente Trump, porque Trump, poco antes de terminar su primer mandato, entendió que lo que quiere Marruecos para hacerse con la soberanía que no le corresponde, porque el Sáhara nunca fue territorio marroquí, por lo tanto no puede dar una autonomía a un territorio que nunca ha sido suyo. Y nunca que fue no suyo. La única vez en la que Marruecos se atrevió a ocupar, después del Sáhara, una parte de España fue la isla Perejil. Aznar actuó muy rápido al principio, pero me dicen que luego firmó un acuerdo con Estados Unidos que nos ata de pies y manos. Cuéntame. Pues nos ata de pies a manos porque es verdad que actuó de una manera expedita. Bien, es verdad que también actuó cuando ya el tema se sabía que no iba a haber sangre, vamos a decir, no iba a ir a más, pero firma un acuerdo por el cual dice que la bandera española no ondeará en Perejil, que es territorio netamente español, vuelvo a repetir, como es Pamplona, como puede ser Valencia, como puede ser Sevilla, a cambio de mantener este statu quo por el cual Marruecos, bueno, pues mantiene ahí un ten con ten en el caso de Perejil y del resto de los peñones, pero nos ata para siempre y de alguna manera es una cesión de nuestra soberanía también sobre ese territorio, porque no nos olvidemos que la bandera de un país es lo que representa su soberanía sobre el lugar donde la ponga. Puede ser una embajada en el extranjero o puede ser, vuelvo a repetir, en La Coruña, en Sevilla o en Jaén. Cuando tú te niegas a poner la bandera, pues has cedido tu soberanía, Albert. Bueno, estamos apuntando maneras de lo que ocurrió en el 75 con Aznar o de lo que puede ocurrir mañana en Ceuta y Melilla. Estados Unidos aceptaría que se lo quedaran Marruecos, la OTAN no protege ese territorio y Sánchez no defendería a Ceuta y Melilla por encima de su cargo, estoy convencido. ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Ceuta y Melilla es una fruta cada vez más madura, pero hay que recordar también que cuando se han desclasificado un montón de documentos secretos de Estados Unidos, en uno de ellos figura que ya Juan Carlos, en su momento como príncipe, trató el tema con los Estados Unidos y les dijo que ceder Melilla iba a ser fácil porque solamente vivían 10.000 españoles. En Ceuta podía costar un poco más porque eran 60.000, pero es que hoy en día, con el tema de la inmigración, Albert, que tú perfectamente sigues denunciando, ¿cuántos realmente españoles viven en Ceuta y Melilla? Yo te diría que muy pocos, porque el marroquí, no hay que olvidarse que aunque tenga una nacionalidad de otro país por su constitución, sigue debiendo fidelidad al sultán, independientemente de la otra nacionalidad. Y además no olvidemos que para ellos el sultán es como para nosotros el papa, o sea, tiene una influencia espiritual capital. Entonces quiere decirse que estas personas que tienen esa doble nacionalidad, lógicamente, llegado el momento, pues se van a poner de parte de quién, desde luego nuestro no. Y lo estamos viendo también cada 2 por 3 cuando llegan las elecciones. Yo creo que eso es otra traición más que se está, digamos, cociendo y que llegado el momento nos vamos a encontrar pues con que el agua está hirviendo y por lo tanto es fácil que la cosa se lleve y que 2 territorios netamente españoles, que los españoles parece que se olvidan de ellos, pues van a ser cedidos sin defenderlo como no se defendió el Sáhara, Albert, y ese va a ser el problema, claro. El Sáhara nunca fue marroquí, Ceuta y Melilla nunca fueron marroquíes y les vamos dejando poco a poco. Francisco Vendala, gracias por su explicación. Es historia que usted ha vivido, se lo agradecemos mucho. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, Albert.
Y muchísimas gracias por sus donaciones al programa, que no cesan. Es como un goteo, pequeñita, sí, pero yo las agradezco igual. Me gusta Gema AL, que dice, es lo que puedo. Y da lo que puede. Miren, no pedimos más. Gracias, Gema. Guillermo H., gracias por tu donación a cambio de las tazas. Un abrazo, amigo. Víctor Ginés P.R. Muchísimas gracias por tu ayuda. Y luego Irene HS hace una donación y dice unas cosas. Dice, para el más grande. No. La más grande era Rocío Jurado. No mezclemos, no mezclemos. Gracias, querida Irene. Bueno, y una última que me estira de las orejas, y aquí lo leemos todo. Juan Antonio MF hace una donación que agradezco y dice, adelante Albert, es una pena que no confíes en Vox, pero en casa te seguimos igual. A ver, amigo, Juan Antonio, claro que confío en Vox y es lo único que hay. Pero no confío en los partidos, confío en las personas. Entonces, un partido que saca Espinosa de los Monteros, algún problema tiene, ¿sabes? Pero claro que es lo único que nos queda, visto lo visto. Pero confío aún que no sé si de Vox o de otro partido nos salga un Milei o un Bukele, y yo sigo rezando para que sea así. Igual sale de Vox, no digo que no, pero no es que no confíe, es que los partidos todos son iguales. Si yo me metiera en uno, a los 2 días me dirían qué es lo que no puedo decir, y por eso jamás estaré en uno. Bueno, amigos, gracias por la foto de Ábalos que me manda Diego. Se ve a Ábalos, saben, estas cajitas de inteligencia artificial que hacen ahora como muñecos, y un montón de prostitutas pequeñitas. Es un juego precioso. A Ábalos le encantaría este juego. De hecho, hay un mensaje que me mandaba Rubén y que ha colgado en redes. Lo tengo por aquí. Rubén es un activista muy bueno en redes sociales y amigo. Y dice, confirmado, José Luis Ábalos puede cruzar toda España de puticlub en puticlub sin que se le desconecte el wifi. Y es verdad, que es lo peor. Y el chiste de Ángel después de lo del parador de Teruel. 2 hermanos y un ministro van con una furgona llena de putas para Albacete. ¿Cómo se llama la película? No es magia, son tus impuestos. Jódete y paga, pringao. ¡Wow! Vais fuertes, ¿eh? Para empezar semana vais muy fuertes. Bueno, y gracias a José por cosas como esta. Muchas gracias por la información. Es realmente el único programa que veo por las mañanas porque me das mucha credibilidad y realmente información real y veraz, aunque después se hagan con los demás. Y me permitirán, para irnos, Semana Santa. Maribel nos ha mandado esta procesión. Va por dentro, ya se lo digo. Vean. Como Papa Francisco Sánchez, como Nazareno Echenique, aplaudiendo a Ábalos de obispo, sale Zapatero, sale Abascal, sale Feijóo, hasta Junqueras llevando la cruz. Está muy bien hecho. Aplauden a los nazarenos, los que están presentes. Mira, Monedero llevando una vela. Dios mío. Son imágenes. Lo peor es ver hasta Miguel Ángel Revilla con un plato con sobaos y Marlaska con rosas en la cabeza. Bueno. Hay algunos que se parecen más que otros. Serrejón no se parece mucho. Y Pablo Iglesias de sectario, que le queda muy bien, porque en el fondo es así. Bueno, viva la inteligencia artificial, que aunque nos ha mandado Maribel, parece que la ha realizado Laureano Herrero. Enhorabuena, Laureano. Amigos, no dejen de participar en procesiones, de sentir lo que contamos aquí, pero también lo que significan estos días si pueden acercarse a una procesión. Les va a cambiar la vida, el silencio, la emoción, la pasión. No dejen de probarlo un día, a ver qué les parece y verán cómo se enganchan. Mañana volvemos. Sí, aunque sea martes de Semana Santa, aquí estaremos. Les espero.
todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.